Hola, mi nombre es Cervantes Valencia María Fernanda, soy del grupo 1002 de la Facultad de Odontología. Este es mi segundo videoexamen de la materia de bioquímica. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP en un proceso llamado quimiosmosis. En conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosis constituyen la fosforilización oxidativa. Los pasos clave de ese proceso, mostrados de manera simplificada en el diagrama anterior, incluyen entrega de electrones por NADH y FADH2, los acarreadores de electrones reducidos en otros pasos de la respiración celular transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierten en NAD+ y FAD, que pueden ser reutilizados en otros pasos de la respiración celular. Transferencia de electrones y bombeo de protones. Conforme se mueven los electrones en la cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear iones de H+, lo que los desplaza fuera desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo establece un gradiente electroquímico. Separación de oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transporte de electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual se rompe a la mitad y recolecta H+ para formar agua. Síntesis de ATP, impulsada por un gradiente. Cuando fluyen por el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de H+ pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar ATP. Entonces, la cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones redox. La energía liberada en estas reacciones La cadena respiratoria es el conjunto de proteínas transportadoras de electrones en la membrana interna mitocondrial con grupos prostéticos capaces de aceptar y donar uno o dos electrones. Cada componente de la cadena puede aceptar electrones del transportador precedente y transferirlos al siguiente en una secuencia específica, hasta llegar al oxígeno y reducirlo en agua. Este flujo electrónico permite al ATP sintasa sintetizar ATP. Ahora veamos cómo se produce NADH, FADH2 y el ATP y dónde se liberan las moléculas de dióxido de carbono. Paso 1. En el primer paso del ciclo, el acetil-CoA se une con una molécula de 4 carbonos oxalacetato y libera el grupo CoA, a la vez que forma una molécula de 6 carbonos llamado citrato. Paso 2. En el segundo paso, el citrato se convierte en su isómero isocitrato. En realidad, este es un proceso de dos pasos en el que primero se retira una molécula de agua que luego se vuelve a añadir. Por eso a veces se describe al ciclo de Krebs como una vía de 9 pasos en lugar de 8. Paso 3. En el tercer paso, el isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos. Durante este paso, NAD+ reduce a NADH. La enzima que cataliza este paso, la isocitrato deshidrogenasa, es un importante regulador de la velocidad del ciclo de Krebs. Paso 4. Es similar al tercero. En este caso, es el alfa-cetoglutarato que se oxida, lo que reduce un NAD+ en NADH. Y en el proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinil-CoA. La enzima que cataliza este paso, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, también es importante en la regulación del ciclo de Krebs. Paso 5. En el quinto paso, la CoA de la succinil-CoA se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a ADP para obtener ATP. En algunas células se utiliza GDP, guanosindifosfato, en lugar de ADP, con lo que se obtiene GTP, guanosin trifosfato.
como producto. La molécula de 4 carbonos producida en este paso se llama succinato. Paso 6. En el sexto paso se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno junto con sus electrones a FAD para formar FADH2. La enzima que realiza este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FADH2 puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. Paso 7. En el séptimo paso se le añade agua a la molécula de 4 carbonos fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato. Paso 8. En el último paso del ciclo de Krebs se regenera el oxalacetato, el compuesto inicial de 4 carbonos, mediante la oxidación del malato. En el proceso, otra molécula de NAD+ se reduce a NADH. En eucariotes, el ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz de la mitocondria, al igual que la conversión del piruvato en acetil. En procariotes, todos estos pasos suceden en el citoplasma. El ciclo de Krebs es un circuito cerrado de 8 etapas principales en el que la última parte de la vía regenera la molécula utilizada en el primer paso. En el primer paso del ciclo del acetil-CoA se combina con una molécula aceptora de 4 carbonos, el oxaloacetato, para formar una molécula de 6 carbonos llamada citrato. Después de un rápido rearreglo, esta molécula de 6 carbonos libera 2 de sus carbonos como moléculas de dióxido de carbono en un par de reacciones similares, a la vez que produce una molécula de NADH en cada ocasión. Las enzimas que catalizan estas reacciones son reguladores clave del ciclo de Krebs y lo aceleran o desaceleran según las necesidades energéticas de la célula. La molécula de 4 carbonos resultante se somete a una serie de reacciones adicionales. Primero se genera ATP, o en algunas células una molécula similar llamada GTP. Luego se reduce el acarreador de electrones FADH en FADH2. Y por último, se genera otra molécula de NADH. Este conjunto de reacciones regenera la molécula inicial oxalacetato, con lo que el ciclo puede repetirse. En general, una vuelta del ciclo de Krebs libera 2 moléculas del dióxido de carbono y produce 3 NADH, un FADH2 y un ATP o GTP. El ciclo de Krebs ocurre 2 veces por cada molécula de glucosa que entra en la respiración celular, porque se obtienen 2 piruvatos y por lo tanto 2 acetil-CoA por glucosa. El ciclo de Krebs es una pieza central de la respiración celular. Toma acetil-CoA, producida por la oxidación del piruvato y derivada originalmente de la glucosa, como su materia prima y en una serie de reacciones redox recolecta gran parte de la energía de sus enlaces en forma de moléculas de NADH, FADH2 y ATP. Los acarreadores de electrones reducidos, NADH y FADH2, generados en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pasarán sus electrones a la cadena de transporte de electrones y mediante fosforilización oxidativa generarán la mayor parte del ATP producido en la respiración celular. Las vías anabólicas construyen moléculas complejas a partir de moléculas sencillas y usualmente necesitan el aporte de energía. La fabricación de glucosa a partir de dióxido de carbono es un ejemplo. Otros ejemplos incluyen la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos o la producción de cadenas de ADN a partir de nucleótidos, que son los componentes fundamentales de los ácidos nucleicos. Estos procesos biosintéticos son cruciales para la vida de las células, se realizan continuamente y utilizan energía contenida en el ATP y otras moléculas que almacenan energía de corto plazo. Las vías catabólicas involucran la degradación de moléculas complejas en moléculas más sencillas y usualmente liberan energía. La energía almacenada en los enlaces de las moléculas complejas, tales como la glucosa y los lípidos, se libera en las vías catabólicas. Luego se extrae en formas que impulsan el trabajo de la célula, por ejemplo a través de la síntesis de ATP. Ahora, rutas anabólicas y catabólicas. Tanto el proceso de fabricación de glucosa como el de su degradación son ejemplos de vías metabólicas.
Una vía metabólica es una serie de reacciones químicas conectadas que se alimentan unas a otras. La vía toma una o más moléculas de inicio y a través de una serie de moléculas intermedias las convierte en productos. Las vías metabólicas pueden dividir en general en dos categorías según sus efectos. La fotosíntesis, que fabrica azúcares a partir de moléculas más pequeñas, es una vía de construcción o anabólica. En contraste, la respiración celular descompone el azúcar en moléculas más pequeñas y es una vía de degradación o catabólica. Ahora, la fabricación de la glucosa, la fotosíntesis. Como ejemplo de una vía metabólica que requiere energía, demos la vuelta al ejemplo anterior para ver cómo se construye una molécula de azúcar. Las plantas fabrican los azúcares como la glucosa en un proceso llamado fotosíntesis. En la fotosíntesis, las plantas utilizan energía solar para convertir el gas dióxido de carbono en moléculas de azúcar. Este proceso sucede en muchos pasos pequeños, pero su reacción general es justo la reacción de la respiración a la inversa. Al igual que nosotros, las plantas necesitan energía para impulsar sus procesos celulares, así que parte de los azúcares los utiliza la misma planta. También pueden proporcionar una fuente de alimento para los animales que se comen a la planta, como la ardilla que se muestra en la imagen. En ambos casos, la glucosa se degradará a través de la respiración celular y generará ATP para que la célula pueda seguir funcionando. Hablemos de la degradación de la glucosa, la respiración celular. Como un ejemplo de una vía que libera energía, veamos cómo una de las células podría degradar una molécula de azúcar. Muchas células, incluso la mayoría de las células de nuestro cuerpo, obtienen energía de la glucosa en un proceso llamado respiración celular. Durante este proceso, una molécula de glucosa se degrada gradualmente en muchos pasos pequeños. Sin embargo, el proceso tiene la siguiente reacción general. La descomposición de la glucosa libera energía y esta es capturada en la célula en la forma de trifosfato de adenosina o ATP. El ATP es una molécula pequeña que le da a la célula una manera conveniente de almacenar energía por un periodo breve. Una vez que se produce el ATP, otras reacciones en la célula lo pueden usar como fuente de energía. De igual forma que los humanos utilizamos dinero porque es más sencillo que usar el trueque cada vez que necesitamos algo. Así las células usan ATP para tener una forma estandarizada para transferir energía. Debido a esto, en ocasiones el ATP se describe como la moneda energética de la célula. En la red metabólica de la célula, algunas reacciones químicas liberan energía y pueden suceder espontáneamente, sin aporte de energía. Sin embargo, otras necesitan que se agregue energía para poder llevarse a cabo, pues las células necesitan una entrada continua de energía para impulsar sus reacciones químicas que requieren energía. De hecho, los alimentos que consumimos son la fuente de energía que utilizan las células. Las células están continuamente realizando miles de reacciones químicas necesarias para mantener vivas y sanas a las células y a todo el organismo. Estas reacciones químicas a menudo están vinculadas en cadenas o vías. Todas las reacciones químicas que suceden dentro de una célula se conocen en conjunto como el metabolismo de la célula. Paso 8. El 3-fosfoglicerato se convierte en su isómero, el 2-fosfoglicerato. Paso 9. El 2-fosfoglicerato pierde una molécula de agua y se transforma en fosfoenolpiruvato, PEP. Y esta es una molécula inestable lista para perder su grupo fosfato en el paso final de la glucólisis. Por último, paso 10, el PEP de inmediato adona su grupo fosfato al ADP y se forma la segunda molécula de ATP. Al perder su fosfato, PEP se convierte en piruvato, el producto final de la glucólisis. Paso 7. El 1,3-bifosglicerato dona uno de sus grupos fosfato al ADP, lo transforma en una molécula de ATP y el proceso se convierte en 3-fosfoglicerato. Bueno, ahora hablemos de los pasos de la fase en que se libera energía. Bueno, en la segunda mitad de la glucólisis, los azúcares de 3 carbonos formados en esta primera mitad del proceso se someten a una serie de transformaciones adicionales
para convertirse al final en piruvato. En el proceso se producen 4 moléculas de ATP junto con 2 de NADH. Bueno, como es la continuación, será el paso 6 y en este paso 2 semireacciones ocurren simultáneamente. Una, la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, uno de los azúcares de 3 carbonos que se forma en la fase inicial, y 2, la reducción de NAD+, en NADH y H+. La reacción general es exergónica y libera la energía que luego se usa para fosforilar la molécula, lo que forma 1,3-bifosfoglicerato. Paso 5. La DHAP se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Ambas moléculas existen en equilibrio, pero dicho equilibrio empuja fuertemente hacia abajo, considerando el orden del diagrama anterior. Conforme se va utilizando el gliceraldehído 3-fosfato, es así que al final toda la DHP se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Paso 2. La glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero, la fructosa 6-fosfato. Paso 3. Un grupo fosfato se transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato y se produce fructosa 1,6-bifosfato. Este paso lo cataliza la enzima fosfofructosinasa, que puede ser regulada para acelerar o frenar la vía de la glucólisis. Paso 4. La fructosa 1,6-bifosfato se rompe para generar 2 azúcares de 3 carbonos, la dihidroxiacetona fosfato DHAP y el gliceraldehído 3-fosfato. Estas moléculas son isómeros el uno del otro, pero solo el gliceraldehído 3-fosfato puede continuar directamente con los siguientes pasos de la glucólisis. Bueno, veamos los pasos de la fase en que se requiere energía. Paso 1. Un grupo fosfato se transfiere del ATP a la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato es más reactiva que la glucosa y la adición del fosfato retiene la glucosa dentro de la célula, porque la glucosa con un fosfato es incapaz de atravesar por sí sola la membrana. Paso 2. Cada reacción de la glucólisis es catalizada por su propia enzima. La enzima más importante para la regulación de la glucólisis es la fosfofructosinasa, que cataliza la formación de la inestable molécula de azúcar con 2 fosfatos, fructosa 1,6-bifosfato. La fosfofructosinasa acelera o frena la glucólisis en respuesta a las necesidades energéticas de la célula. En resumen, la glucólisis convierte una molécula de glucosa de 6 carbonos en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos. El producto neto de este proceso son 2 moléculas de ATP, 4 ATP producidos y 2 ATP invertidos, y 2 moléculas de NADH. Ahora bien, la fase en que se libera energía. En esta fase, cada azúcar de 3 carbonos se convierte en otra molécula de 3 carbonos, piruvato, mediante una serie de reacciones. Estas reacciones producen 2 moléculas de ATP y una de NADH. Dado que esta fase ocurre 2 veces, una por cada 2 azúcares de 3 carbonos, resultan 4 moléculas de ATP y 2 de NADH en total. La fase en que se requiere energía. En esta fase, la molécula inicial de glucosa se reordena y se le añaden 2 grupos fosfato. Los 2 grupos fosfato causan inestabilidad en la molécula modificada, ahora llamada fructosa 1,6-bifosfato, lo que permite que se divida en 2 mitades y forme 2 azúcares fosfatados de 3 carbonos. Puesto que los fosfatos utilizados en estos casos provienen de ATP, se deben utilizar 2 moléculas de ATP. Los 2 azúcares de 3 carbonos formados cuando se descompone el azúcar inestable son diferentes entre sí. Solo uno, el gliceraldehído 3-fosfato, puede entrar al siguiente paso. Sin embargo, el azúcar desfavorable DHAP se puede convertir fácilmente en el isómero favorable, por lo que ambos completan la vía al final. En los organismos que realizan respiración celular, la glucólisis es la primera etapa de este proceso. Sin embargo, la glucólisis no requiere de oxígeno, por lo que muchos organismos anaerobios, los organismos que no utilizan oxígeno, también tienen esta vía. Ocurre en el citosol de una célula y se puede dividir en 2 fases principales. La fase en que se requiere energía sobre la línea punteada en la siguiente imagen y la fase en la que se libera energía debajo de la línea punteada.
Bueno, hablando de la fase que se requiere energía, en esta fase la molécula inicia de glucosa La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de 3 carbonos llamadas piruvato. La glucólisis es una vía metabólica ancestral, o sea que su evolución ocurrió hace mucho tiempo y se encuentra en la gran mayoría de los organismos vivos hoy en día. El índice de masa corporal es un número que se calcula con base en el peso y la estatura de la persona. Para la mayoría de las personas, el IMC es un indicador confiable de la gordura y se usa para identificar las categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud. La deficiencia de vitaminas puede producir trastornos más o menos graves según el grado de deficiencia, llegando incluso a la muerte. Respecto a la posibilidad de que estas deficiencias se produzcan en el mundo desarrollado, hay posturas muy enfrentadas. Por un lado están los que aseguran que es prácticamente imposible que se produzca una avitaminosis, y por otro los que responden que es bastante difícil llegar a las dosis de vitaminas mínimas y por tanto es fácil adquirir una deficiencia por lo menos leve. Normalmente los que dicen que es poco probable una avitaminosis son mayoría. Este grupo mayoritario argumenta que las necesidades de vitaminas son mínimas y no hay que preocuparse por ellas. En comparación con otros macronutrientes, se hace un abuso de suplementos vitamínicos. En nuestro entorno se hace una dieta lo suficientemente variada para cubrir todas las necesidades. La calidad de los alimentos en nuestra sociedad es suficientemente alta. Por el lado contrario, se responde que la cantidad necesaria de vitaminas son pequeñas, pero también lo son las cantidades que se encuentran en los alimentos. No son raras las carencias de algún nutriente en la población de países desarrollados, hierro y otros minerales, antioxidantes, muy relacionados con las vitaminas. Las vitaminas se ven afectadas negativamente por los mismos factores que los demás nutrientes, a los que suman otros como el calor, el pH, la luz, el oxígeno, etc. Basta que no se sigan las recomendaciones mínimas de consumir 5 porciones de verduras o frutas al día para que no se llegue a cubrir las necesidades diarias básicas. La vitamina A ayuda a la formación y mantenimiento de dientes, tejidos óseos y blandos, membranas mucosas y piel sanos. La vitamina B6 también se denomina piridoxina. La vitamina B6 ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de la función cerebral. Esta vitamina también juega un papel importante en las proteínas que participan de muchas reacciones químicas en el cuerpo. Mientras más proteína coma, más piridoxina requiere el cuerpo. La vitamina B12, al igual que las otras vitaminas del complejo B, es importante para el metabolismo. También ayuda a la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento de los sistemas nervioso central y periférico. La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, es un antioxidante que favorece los dientes y encías sanos. Esta vitamina ayuda al cuerpo a absorber el hierro y mantener el tejido saludable. También es esencial para la cicatrización de heridas. La vitamina D también se conoce como la vitamina del sol, debido a que el cuerpo la produce luego de la exposición a la luz solar. De 10 a 15 minutos de exposición al sol 3 veces a la semana son suficientes para producir los requerimientos corporales de esta vitamina para la mayoría de las personas y en la mayoría de las latitudes. Es posible que las personas que no viven en lugares soleados no produzcan suficiente vitamina D. Es muy fácil obtenerla, únicamente de fuentes alimenticias. Esta vitamina le ayuda al cuerpo a absorber el calcio. Nosotros necesitamos el calcio para el desarrollo normal y el mantenimiento de dientes y huesos sanos. Asimismo, ayuda a mantener niveles sanguíneos apropiados de calcio y fósforo. La vitamina E es un antioxidante, conocida también como tocoferol. Ayuda al cuerpo a formar glóbulos rojos y a utilizar la vitamina K. La vitamina K es necesaria porque sin ella la sangre no se coagularía normalmente. Algunos estudios sugieren que es importante para la salud de los huesos. La biotina es esencial para el metabolismo de proteínas y carbohidratos, al igual que en la producción de hormonas y colesterol. La niacina es una vitamina del complejo B que ayuda a mantener saludable la piel y los nervios. En dosis altas también tienen efectos que reducen los triglicéridos. El folato actúa como la vitamina B12 para ayudar en la formación de glóbulos rojos.
Es necesario que la producción del ADN, que controla el crecimiento tisular y la función celular. Cualquier mujer embarazada debe asegurarse de consumir cantidades adecuadas de folato. Los niveles bajos de esta vitamina están asociados con defectos congénitos como la espina bífida. Muchos alimentos vienen ahora enriquecidos con folato en forma de ácido fólico. El ácido pantoténico, vitamina B5, es esencial para el metabolismo de los alimentos. También desempeña un papel en la producción de hormonas y colesterol. La riboflavina, vitamina B12, funciona en conjunto con las otras vitaminas del complejo B. Es importante para el crecimiento corporal y la producción de glóbulos rojos. La tiamina B1 ayuda a las células corporales a invertir los carbohidratos en energía. Obtener suficientes carbohidratos es muy importante durante el embarazo y la lactancia. También es esencial para el funcionamiento del corazón y las neuronas sanas. La colina ayuda en el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso. La falta de colina puede causar hinchazón en el hígado. La carnitina ayuda al cuerpo a convertir los ácidos grasos en energía. Cada una de las vitaminas que aparecen a continuación cumple una función importante en el cuerpo. Una deficiencia vitamínica ocurre cuando no se obtiene suficiente cantidad de cierta vitamina. Las deficiencias vitamínicas pueden causar problemas de salud. El hecho de no consumir suficiente cantidad de frutas, verduras, legumbres, lentejas, granos integrales y productos lácteos enriquecidos puede incrementar su riesgo de problemas de salud, entre ellos enfermedad cardíaca, cáncer y salud ósea deficiente, osteoporosis. Las vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normales. Existen 13 vitaminas esenciales. Eso significa que estas vitaminas se requieren para que el cuerpo funcione apropiadamente, las cuales son vitamina A, C, D, E, K, B1, que es la tiamina, B2, que es la riboflavina, B3, niacina, B6, piridoxina, B12, cianocobalamina, el folato, que es ácido fólico, y B9, ácido patoténico, B5, biotina, B7 y folato, ácido fólico o B9. Las vitaminas se agrupan en dos categorías. Vitaminas liposolubles, que se almacenan en el hígado, el tejido graso y los músculos del cuerpo. Las 4 vitaminas liposolubles son A, D, E y K. Estas vitaminas se absorben más fácilmente por el cuerpo en presencia de la grasa alimentaria. Y las vitaminas hidrosolubles, que no se almacenan en el cuerpo. Las 9 vitaminas hidrosolubles son vitamina C y todas las vitaminas B. Los excedentes o las cantidades excesivas de estas vitaminas salen del cuerpo a través de la orina. Deben consumirse regularmente para evitar carencias o deficiencias en el organismo. La vitamina B12 es una excepción, puede almacenarse en el hígado durante muchos años. Algunos factores similares a las vitaminas también son necesarios para el organismo, como colina y carnitina. Una de las moléculas claves en la replicación del ADN es la enzima ADN polimerasa. Las ADN polimerasas son responsables de la síntesis de ADN, añaden nucleótidos uno por uno a la cadena creciente de ADN e incorporan solo aquellos que sean completamente complementarios al molde. Algunas características de las ADN polimerasas sería que siempre necesitan un molde, solo pueden agregar nucleótidos al extremo 3' de la cadena de ADN. No pueden comenzar una cadena de ADN desde cero, sino que requieren de una cadena preexistente o segmento corto de nucleótidos llamado cebador. Pueden corregir o revisar su trabajo, eliminando la mayoría de nucleótidos equivocados que se agregan accidentalmente a la cadena. La adición de nucleótidos requiere energía. Esta energía proviene de los nucleótidos mismos, que tienen 3 fosfatos unidos a ellos, muy similar a la molécula portadora de energía ATP. Cuando se rompe el enlace entre los fosfatos, la energía liberada se utiliza para formar un enlace entre el nucleótido entrante y la cadena creciente. Las moléculas del ADN girasa se desplazan a lo largo del ADN por delante de la horquilla de replicación y eliminan los superenrollamientos positivos. La ADN girasa realiza esta tarea al cortar las dos cadenas del ADN dúplex. Un segmento del ADN pasa a través de la rotura
de la doble cadena hacia el otro lado y entonces se ligan los cortes de nuevo, un proceso que se lleva a cabo por la liberación de energía durante la hidrólisis de ATP, trifosfato de adenosina. La ADN girasa es una de las topoisomerasas de ADN que actúa durante la replicación del ADN para reducir la tensión molecular causada por el superenrollamiento. La ADN girasa produce cortes de doble cadena y después son unidos por la ligasa. Actúa como una molécula altamente peligrosa. La ADN girasa, como topoisomerasa, tiene una función muy importante en la modulación del estado topolífico del ADN, pues regula su estructura superhelicoidal. A diferencia de la ADN girasa, la topoisomerasa 1 corta solo una de las dos cadenas de la doble hélice del ADN y actúa en la transcripción del ADN, mientras que la ADN girasa o topoisomerasa 2 corta ambas cadenas del ADN para aliviar el superenrollamiento y actúa durante la replicación del ADN. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Cuando una célula se divide, en primer lugar debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. La replicación del ADN es probablemente uno de los trucos más impresionantes que hace el ADN. Si lo pensamos bien, cada célula contiene todo el ADN que necesita para fabricar las demás células. De hecho, empezamos siendo una sola célula y terminamos con billones de células. Y durante ese proceso de división celular, toda la información de una célula tiene que ser copiada y tiene que ser copiado a la perfección. Por tanto, el ADN es una molécula que puede ser replicada para hacer copias casi perfectas de sí misma. Y eso es sorprendente teniendo en cuenta que hay casi 3 millones de pares de bases de ADN para ser copiadas. La replicación del ADN utiliza polimerasas, que son moléculas dedicadas específicamente solo a copiar ADN. Replicar todo el ADN de una célula humana lleva varias horas y al final de este proceso, una vez que el ADN se ha replicado, en realidad la célula tiene el doble de la cantidad de ADN que necesita. Entonces la célula se puede dividir y depositar la mitad de ese ADN en la célula hija, de manera que la célula hija y la original sean en muchos casos absolutamente idénticas genéticamente. Un nucleosoma es la subunidad de repetición básica de la cromatina condensada dentro del núcleo de la célula. En los seres humanos se deben condensar aproximadamente 1,8 metros de ADN dentro del núcleo con un diámetro menor al de un cabello humano, y los nucleosomas cumplen una función clave en ese proceso. Un nucleosoma único consta de alrededor de 150 pares de bases de secuencia de ADN enrollado alrededor de un centro de proteínas llamadas histonas. Al formar los cromosomas, los nucleosomas se pliegan repetidamente sobre sí mismos para estrechar y empaquetar el ADN condensado. El dogma central de la biología molecular es una teoría que postula que la información genética fluye en una sola dirección, del ADN al ARN y de este a la proteína, o del ARN directamente a la proteína. Esta vía está regulada predominantemente en una enzima clave, la carbamoil fosfato sintetasa 1. Esta enzima requiere N-acetilglutamato, NAGS, como activador alostérico. La síntesis de NAGS es potenciada por la arginina, que es un intermedio del ciclo de la urea. Por lo tanto, el ciclo proporciona retroalimentación positiva sobre sí mismo. A medida que aumenta el flujo a través del ciclo de la urea y aumenta la síntesis de arginina, esto mejorará la producción de NAGS y aumentará la síntesis de fosfato de carbamoil. A diferencia de las otras vías discutidas, el ciclo de la urea funciona independientemente del control hormonal, ya que funciona para eliminar el nitrógeno, ya sea del exceso de fuentes dietéticas o del catabolismo de proteínas. En el estado de ayuno, esto es especialmente importante, ya que los esqueletos de carbono producidos son requeridos como sustratos para la gluconeogénesis. En estado de alimentación, los aminoácidos pueden desaminarse y contribuir al acervo de carbono. En resumen, el proceso de movimiento del nitrógeno desde tejidos periféricos hacia el hígado es esencial. Implica reacciones de transaminación para producir alanina y la síntesis de glutamina.
para generar dos portadores no tóxicos de amoníaco. Una vez transportado al hígado nuevamente, la transaminación acoplada a las reacciones de la glutaminasa y la glutamato deshidrogenasa permitirá que el amoníaco sea liberado y entre en el ciclo de la urea. El segundo nitrógeno se agrega posteriormente en el ciclo por aspartato. El amoníaco liberado en el hígado por la glutaminasa o glutamato deshidrogenasa entrará fácilmente en el ciclo de la urea para ser incorporado a la urea. Un ciclo funcional de la urea es esencial para la eliminación del nitrógeno de los procesos catabólicos y si se produce una disfunción a la acumulación de amoníaco puede poner en peligro la vida. El ciclo de la urea ocurre en el hígado y abarca tanto las mitocondrias como los compartimentos citosólicos. El amoníaco libre inicial se difunde a través de la membrana mitocondrial y se fija con dióxido de carbono en forma de bicarbonato durante la etapa inicial de este proceso. Es importante recordar que la síntesis de urea es un proceso anabólico que requiere ATP. Por tanto, las deficiencias en la producción de ATP también pueden inhibir la eliminación de nitrógeno. El producto de esta vía, la urea, está compuesto por dos grupos nitrogenados, el primero proveniente del amoníaco libre liberado por la glutaminasa. El ciclo de la urea describe cómo las células hepáticas convierten el amoníaco en urea. El amoníaco es un producto de desecho tóxico del catabolismo proteico. Los animales terrestres deben convertir el amoníaco en urea menos tóxica, que puede ser eliminada de forma segura por los riñones a través de la orina. Los animales marinos excretan amoníaco directamente y el agua circundante diluye el amoníaco a niveles seguros. Los 5 pasos básicos en el ciclo de la urea son la conversión de amoníaco NH3 a carbamoilfosfato, la introducción de la ornitina, en la transformación del carbamoilfosfato a citrulina, la transformación de la citrulina en argininosuccinato, que implica aspartato y energía química, ATP, la conversión de argininosuccinato en arginina con fumarato como subproducto, la formación de urea y ornitina a partir de la arginina. Bueno, esta cadena de transporte de electrones regenera los acarreadores de electrones, o sea, el NADH y el FADH2 donan sus electrones a la cadena de transporte de electrones y se convierten otra vez en NADH y FAD. Esto es importante porque las formas oxidadas de los acarreadores de electrones se utilizan en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, así que deben estar disponibles para mantener estos procesos en funcionamiento. Además, forma un gradiente de protones. La cadena de transporte genera un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. En el espacio intermembranal hay una concentración más alta de H+, y en la matriz hay una concentración más baja. Este gradiente es una forma de energía almacenada que se puede utilizar para generar ATP. Todos los electrones que entran en la cadena de transporte provienen de moléculas de NADH y FADH2 que se producen en fases más tempranas de la respiración celular, glucólisis, oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs. El NADH es muy bueno donando electrones en reacciones redox, o sea que sus electrones están en un nivel de energía alto, por lo que pueden transferir sus electrones directamente al complejo 1 y se transforma otra vez en NAD+. El movimiento de los electrones a través del complejo 1 en una serie de reacciones redox libera energía, la cual el complejo usa para bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal. FADH2 no es tan bueno para donar electrones como el NADH, o sea que sus electrones se encuentran en un nivel de energía más bajo, por lo que no puede transferir sus electrones hacia el complejo 1. En su lugar, introduce los electrones a la cadena de transporte a través del complejo 2, el cual no bombea protones a través de la membrana. Debido a esto, las moléculas de FADH2 producen un menor bombeo de protones y contribuyen menos al gradiente de protones comparadas con las de NADH. Después de los dos primeros complejos, los electrones del NADH y del FADH2 recorren exactamente la misma ruta. El complejo 1 y el 2 transfieren sus electrones a un acarreador pequeño y móvil de electrones llamado ubiquinona, que se reduce y transforma en QH2.
Se transporta por la membrana y entrega sus electrones al complejo 3. El movimiento de los electrones por el complejo 3 bombea más protones a través de la membrana y luego los electrones se transfieren a otro acarreador móvil llamado citocromo. Citocromo C. El citocromo C transporta los electrones hacia el complejo 4, donde se bombea el último lote de iones de H+ a través de la membrana. El complejo 4 transfiere los electrones a O2, que se parte en 2 átomos de oxígeno y acepta protones de la matriz para formar agua. Se necesitan 4 electrones para reducir cada molécula de O2, mientras que en el proceso se forman 2 moléculas de agua. Hidroxilo, mientras que un ácido graso consta de una larga cadena de carbohidratos unida a un grupo carboxilo. Un ácido graso típico tiene entre 12 y 18 carbonos, aunque algunos pueden tener tan solo 4 o hasta 36. Para formar una molécula de grasa, cada uno de los grupos hidroxilo del esqueleto del glicerol debe reaccionar con el grupo carboxilo del ácido graso mediante una reacción de síntesis por deshidratación. Este proceso produce una molécula de grasa con 3 colas de ácido graso unidas al esqueleto de glicerol por medio de enlaces de éster. Los triglicéridos pueden tener 3 colas de ácidos grasos idénticas o diferentes. Las moléculas de grasa también se conocen como trigliceroles o en los análisis de sangre realizados por el médico como triglicéridos. Las moléculas de grasa también se conocen como triglicéridos. En el cuerpo humano, los triglicéridos se almacenan principalmente en las células adiposas especializadas llamadas adipocitos, que forman un tejido conocido como tejido adiposo. Aunque muchos ácidos grasos se encuentran en las moléculas de grasa, algunos otros están libres en el cuerpo y se consideran como un tipo aparte. Si solamente hay enlaces sencillos entre carbonos vecinos en la cadena de carbohidrato, se dice que un ácido graso está saturado. Los ácidos grasos se saturan con hidrógeno. En una grasa saturada hay tantos átomos de hidrógeno unidos al esqueleto de carbono como sea posible. Cuando la cadena de carbohidrato contiene un enlace doble, se dice que el ácido graso está insaturado, ya que ahora tiene menos hidrógenos. Si solo hay un enlace doble en un ácido graso, está monoinsaturado, mientras que si hay varios enlaces dobles, está poliinsaturado.
Las ceras conforman otra categoría importante de lípidos a nivel biológico. La cera cubre las plumas de algunas aves acuáticas y la superficie de las hojas de algunas plantas. Sus propiedades hidrofóbicas impiden que el agua se adhiera o penetre en la superficie. Es por esto que el agua forma gotas en las hojas que muchas plantas y que las aves no se empapan cuando llueve. Desde el punto de vista de su estructura, las ceras normalmente contienen largas cadenas de ácidos grasos unidas a alcoholes mediante enlaces éster, aunque las ceras producidas por las plantas a menudo también tienen carbohidratos sencillos en su composición. Las células están rodeadas de una estructura llamada membrana plasmática, que sirve como una barrera entre el interior de la célula y su entorno. Los componentes principales de esta membrana plasmática son lípidos especializados llamados fosfolípidos. Al igual que las grasas, normalmente se componen de cadenas de ácidos grasos unidas a un esqueleto de glicerol. Sin embargo, en lugar de tener 3 colas de ácidos grasos, tienen solo 2, y el tercer carbono del esqueleto del glicerol está ocupado por un grupo de fosfato modificado. Los diferentes fosfolípidos tienen distintos modificadores en el grupo fosfato. Los ejemplos más comunes son la colina, un compuesto nitrogenado, y la serina, un aminoácido. Los diferentes modificadores proporcionan a los fosfolípidos diferentes características y funciones en las células. Un fosfolípido es una molécula anfipática, lo que significa que tiene una parte hidrofóbica y una hidrofílica. Las cadenas de ácidos grasos son hidrofóbicas y no interactúan con el agua, mientras que el grupo que contiene fosfato es hidrofílico, debido a su carga, e interactúa fácilmente con el agua. En una membrana, los fosfolípidos se disponen en una estructura llamada bicapa, con sus cabezas de fosfato del lado del agua y sus colas dirigidas hacia el interior, hacia arriba. Esta organización impide que las colas hidrofóbicas entren en contacto con el agua, lo que la hace un arreglo estable, de baja energía. Si se pone una gota de fosfolípidos en agua, se formará espontáneamente una estructura en forma de esfera conocida como micela, en la cual las cabezas hidrofílicas de fosfato se dirigen hacia el exterior y los ácidos grasos hacia el interior de la estructura. La formación de la micela es favorable desde el punto de vista energético, porque secuestra las colas hidrofóbicas de los ácidos grasos y permite la interacción del grupo de cabezas hidrofílicas de fosfato con el agua circundante. Los esteroides son otra clase de moléculas lipídicas que se identifican por su estructura de 4 anillos fusionados. Aunque a nivel estructural no se asemejan a otros lípidos, los esteroides se incluyen en esta categoría porque también son hidrofóbicos e insolubles en agua. Todos los esteroides tienen 4 anillos de carbono enlazados y varios de ellos, como el colesterol, también tienen una cola corta. Muchos esteroides tienen un grupo funcional OH unido a un sitio específico, como se muestra en el colesterol de la siguiente ilustración. Esos esteroides también se clasifican como alcoholes y se denominan esteroles. El colesterol es el esteroide más común, se sintetiza principalmente en el hígado y es el precursor de muchas hormonas esteroideas, entre ellas las hormonas sexuales testosterona y estradiol, que son secretadas por las gónadas. El colesterol también sirve como materia prima para otras moléculas importantes del cuerpo, como la vitamina D y los ácidos biliares, que ayudan a la digestión y absorción de grasas provenientes de los alimentos. También es un componente esencial de las membranas celulares, ya que altera su fluidez y dinámica. La saponificación es un proceso en el que los triglicéridos reaccionan con una base como la sosa cáustica, dando como resultado la formación de jabón y glicerina. Los acilglicéridos son lípidos simples formados por la esterificación de una, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. También reciben el nombre de glicéridos o grasas simples. Según el número de ácidos grasos se distinguen 3 tipos de estos lípidos. Los monoglicéridos, que contienen una molécula de ácido graso,
los diglicéridos con 2 moléculas de ácidos grasos y los triglicéridos con 3 moléculas de ácidos grasos. Los acilglicéridos frente a bases dan lugar a reacciones de saponificación en la que se producen moléculas de jabón. Los ácidos nucleicos son moléculas muy grandes y complejas que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, encontrándose presentes en todos los seres vivos. Están constituidos por unas subunidades llamadas nucleótidos, que a su vez están formados por un ácido fosfórico, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Los ácidos nucleicos existen de manera natural en 2 variedades: ácido desoxirribonucleico, el ADN, y ácido ribonucleico, ARN. El ADN y el ARN son polímeros y se componen de monómeros conocidos como nucleótidos. Cuando estos monómeros se combinan, la cadena resultante se llama polinucleótido. Cada nucleótido se compone de 3 partes: una estructura anular que contiene nitrógeno llamada base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y al menos un grupo fosfato. La molécula de azúcar tiene una posición central en el nucleótido. La base se conecta a uno de sus carbonos y el grupo o grupos fosfato a otro. Las bases nitrogenadas de los nucleótidos son moléculas orgánicas basadas en carbono, compuestas por estructuras anulares que contienen nitrógeno. Cada nucleótido en el ADN contiene una de 4 posibles bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. La adenina y la guanina son purinas, lo que significa que sus estructuras contienen 2 anillos fusionados de carbono y nitrógeno. En cambio, la citosina y la timina son pirimidinas y tienen solo un anillo de carbono y nitrógeno. Los nucleótidos de ARN también pueden contener bases de adenina, guanina y citosina, pero tienen otra base tipo pirimidina llamada uracilo, en lugar de la timina. Como se muestra en la figura, cada base tiene una estructura única, con su propio conjunto de grupos funcionales unidos a la estructura anular. Además de tener conjuntos de bases ligeramente diferentes, los nucleótidos de ADN y ARN también tienen azúcares ligeramente distintos. El azúcar de 5 carbonos del ADN se llama desoxirribosa, mientras que en el ARN el azúcar es la ribosa. Estas 2 moléculas son semejantes en estructura, solo con una diferencia. El segundo carbono de la ribosa tiene un grupo hidroxilo, mientras que el carbono equivalente en la desoxirribosa tiene un hidrógeno en su lugar. Los átomos de carbono de una molécula de azúcar se enumeran 1', 2', 3', 4' y 5', como se muestra en la figura. En un nucleótido, el azúcar ocupa la posición central, la base se une al carbono 1' y el grupo o grupos fosfato se unen al grupo carbono 5'. Nucleótidos pueden tener solo un grupo fosfato o una cadena de hasta 3 grupos fosfato que se unen al carbono 5' del azúcar. En una célula, el nucleótido que está por añadirse al final de una cadena de polinucleótidos contendrá una serie de 3 grupos fosfato. Cuando el nucleótido se une a la cadena creciente de ADN o ARN, pierde 2 grupos fosfato. Por lo tanto, en una cadena de ADN o ARN, cada nucleótido solo tiene un grupo fosfato. Las enzimas son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de reacción. Comúnmente son de naturaleza proteica, pero también de ARN. Las enzimas modifican la velocidad de reacción sin afectar el equilibrio de la misma, ya que una enzima hace que una reacción química transcurra a mayor velocidad siempre y cuando sea energéticamente posible. En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Debido a que las enzimas son extremadamente selectivas con sus sustratos y su velocidad crece solo con algunas reacciones, el conjunto de enzimas presentes en una célula determina el tipo de metabolismo que tiene esa célula.
A su vez, esta presencia depende de la regulación de la expresión génica correspondiente a la enzima. Como todos los catalizadores, las enzimas funcionan disminuyendo la energía de activación de una reacción, de forma que la presencia de la enzima acelera sustancialmente la tasa de reacción. Las enzimas no alteran el balance energético de las reacciones en que intervienen, ni modifican, por lo tanto, el equilibrio de la reacción, pero consiguen acelerar el proceso incluso en escalas de millones de veces. Una reacción que se produce bajo el control de una enzima o de un catalizador en general alcanza un equilibrio mucho más deprisa que la correspondiente reacción no catalizada. Las enzimas son muy específicas, como sugirió Emil Fischer en 1894. Con base en sus resultados, dedujo que ambas moléculas, la enzima y su sustrato, poseen complementariedad geométrica, es decir, sus estructuras encajan exactamente una en la otra, por lo que este modelo ha sido denominado como modelo de la llave cerradura, refiriéndose a la enzima como una especie de cerradura y al sustrato como a una llave, que encaja de forma perfecta en dicha cerradura. Una llave solo funciona en su cerradura y no entra en otras. Sin embargo, si bien este modelo explica la especificidad de las enzimas, falla al intentar explicar la estabilización del estado de transición que logran adquirir las enzimas. Algunas enzimas no precisan ningún componente adicional para mostrar una total actividad. Sin embargo, otras enzimas requieren la unión de moléculas no proteicas denominadas cofactores para poder ejercer su actividad. Los cofactores pueden ser compuestos inorgánicos como los iones metálicos y los complejos ferrosulfurosos, o compuestos orgánicos como la flavina o el grupo hemo. Los cofactores orgánicos pueden ser a su vez grupos prostéticos que se unen fuertemente a la enzima o coenzimas que son liberados del sitio activo de la enzima durante la acción. Las coenzimas incluyen compuestos como el NADH, el NADPH y el adenosintrifosfato. Estas moléculas transfieren grupos funcionales entre enzimas. Las enzimas que requieren un cofactor pero no lo tienen unido son denominadas apoenzimas o apoproteínas. Una apoenzima junto con cofactor es denominada holoenzima, que es la forma activa. La mayoría de los cofactores no se unen covalentemente a sus enzimas, pero sí lo hacen fuertemente. Sin embargo, los grupos prostéticos pueden estar covalentemente unidos, como en el caso de la tiamina pirofosfato, en la enzima piruvato deshidrogenasa. El término holoenzima también puede ser aplicado a aquellas enzimas que contienen múltiples subunidades, como en el caso del ADN polimerasa, donde la holoenzima es el complejo con todas las subunidades necesarias para llevar a cabo la actividad enzimática. Las coenzimas son pequeñas moléculas orgánicas que transportan grupos químicos de una enzima a otra. Algunos de estos compuestos, como la riboflavina, la tiamina y el ácido fólico, son vitaminas, las cuales no pueden ser sintetizados en cantidad suficiente por el cuerpo humano y deben ser incorporados en la dieta. Los grupos químicos intercambiados incluyen el ionhidruro transportado por NAD o NADP+, el grupo fosfato transportado por el ATP, el grupo acetilo transportado por la coenzima A, los grupos bromil, metenil o metil transportados por el ácido fólico y el grupo metil transportado por la S-adenosilmetionina. Debido a que las coenzimas sufren una modificación química como consecuencia de la actividad enzimática, es útil considerar a las coenzimas como una clase especial de sustratos o como segundos sustratos, que son comunes a muchas enzimas diferentes. Por ejemplo, se conocen alrededor de 700 enzimas que utilizan la coenzima NADH. Las coenzimas suelen estar continuamente regenerándose y sus concentraciones suelen mantenerse a unos niveles fijos en el interior de la célula. Esta regeneración continua significa que incluso pequeñas cantidades de coenzimas son utilizadas intensivamente.
La actividad enzimática puede verse afectada por diversos factores como temperatura, pH y concentración. Las enzimas funcionan mejor dentro de rangos de temperatura y de pH específicos, y bajo condiciones que no son las óptimas, una enzima puede perder su capacidad de unirse a un sustrato. Temperatura. Aumentar la temperatura generalmente acelera una reacción y bajar la temperatura la hace más lenta. Sin embargo, temperaturas extremadamente altas pueden causar que una enzima pierda su forma, se desnaturalice y deje de trabajar. pH. Cada enzima tiene un rango óptimo de pH. Cambiarlo fuera de este rango hará más lenta la actividad de la enzima. Valores de pH extremos pueden causar la desnaturalización de la enzima. Concentración de la enzima. Aumentar la concentración de la enzima acelerará la reacción siempre que se disponga de sustrato al cual unirse. Una vez que todo el sustrato esté adherido, la reacción deja de acelerarse. Concentración del substrato. Aumentar la concentración de sustrato también aumenta la velocidad de reacción hasta un cierto punto. Una vez que todas las enzimas se han adherido, cualquier aumento de sustrato no tendrá efecto alguno en la velocidad de reacción, ya que las enzimas disponibles estarán saturadas y trabajando a su máxima capacidad. Las enzimas reciben nombres comunes que hacen alusión al tipo de reacción sobre el sustrato. El nombre de una enzima suele derivarse del sustrato o de la reacción química que cataliza con la palabra terminada en asa. Por ejemplo, la lactasa, que actúa sobre la lactosa. El Comité de Nomenclatura de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular recomienda una serie de reglas para la clasificación de las enzimas, que consiste en las siglas EC, seguido de 4 cifras separadas por puntos. La primera cifra es un número natural que va del 1 al 7 e indica el tipo de reacción que cataliza. Todas las enzimas reciben un código numérico que identifica los sustratos, el tipo de reacción que realizan y alguna otra información adicional relevante. A continuación se indican las 7 clases de enzimas que se reconocen en la actualidad. S1 oxidorreductasas. Catalizan reacciones de oxidorreducción o reacciones redox. Estas consisten en la transferencia de equivalentes reductores entre un donador y un aceptor. La transferencia precisa de una coenzima como intermediario en la transferencia de electrones. Tras la acción catalítica, estas coenzimas quedan modificadas en su grado de oxidación, por lo que deben ser recicladas antes de volver a efectuar una nueva reacción catalítica, como por ejemplo las deshidrogenasas y las peroxidasas. S2 transferasas. Transfieren grupos funcionales obtenidos de la ruptura de ciertas moléculas a otras sustancias receptoras. Suelen actuar en procesos de interconversión de monosacáridos, aminoácidos, etc. Como ejemplo tenemos las transaminasas y sinasas. S3 hidrolasas. Catalizan reacciones de hidrólisis con la consiguiente obtención de monómeros a partir de polímeros. Actúan en la digestión de los alimentos previamente a
Las frutas falsas son un tipo de fruto que se desarrolla a partir de estructuras distintas al ovario de una flor. Se forman cuando el receptáculo u otras partes florales circundante el ovario crece y madura junto con el ovario. Esto resulta en una estructura que se asemeja a una fruta, pero no se deriva del ovario en sí. Uno de los servicios de firma y las características distintivas de la fruta falsa es su textura carnosa. Las frutas falsas a menudo tienen una consistencia jugosa y pulposa, similar a la de las frutas verdaderas. Esto se debe a que el receptáculo o las otras partes florales que contribuyen a la formación de la fruta falsa son ricas en agua y nutrientes. Otra característica de la fruta falsa es su variada gama de formas y tamaños. Pueden variar desde pequeños y redondos hasta grandes y alargados dependiendo de la especie de planta específica. Algunos ejemplos de fruta falsa incluyen manzana, fresas y piñas. Aunque la fruta verdadera y la fruta falsa son estructuras que se desarrollan a partir de flores, hay diferencias importantes entre las dos. La distinción clave radica en su origen dentro de la flor. Los verdaderos frutos se desarrollan a partir del ovario de una flor que contiene los óvulos. Después de la fertilización, los óvulos se convierten en semillas y la pared del ovario se espesa para formar el fruto. Los ejemplos de frutas verdaderas incluyen manzanas, naranjas y uvas. Por otro lado, la fruta falsa se desarrolla a partir de estructuras distintas del ovario. El receptáculo, el cual es la base de la flor, a menudo juega un papel significativo en la formación de la fruta falsa. Otras partes florales, tales como los sépalos o pétalos, también pueden contribuir al desarrollo de la fruta falsa. Ejemplos de fruta falsa incluyen fresa, higos y piñas. En términos de clasificación botánica, la fruta falsa se considera un tipo de fruta accesoria. Eso significa que no deriva únicamente del ovario, sino que también se incorporan otras partes florales dentro de su estructura. Verdaderos frutos, por otro lado, se clasifican como frutas botánicas porque se desarrollarán únicamente a partir del ovario. Entonces, la fruta falsa son estructuras botánicas intrigantes que se parecen a las frutas pero tienen un origen diferente. Se forman a partir de partes de la flor distintas del ovario, como el receptáculo u otras partes. Y en comprensión de la distinción entre verdaderos frutos y frutas falsas puede profundizar nuestro agradecimiento para la diversidad y complejidad de reproducción de plantas. Si bien la alimentación evoluciona con el tiempo y en ella influyen muchos factores socioeconómicos que interactúan de manera compleja y determinan modelos dietarios personales, entre esos factores cabe mencionar los ingresos, los precios de los alimentos que afectarán la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos saludables, las preferencias y creencias individuales, las tradiciones culturales y los factores geográficos y ambientales, incluido el cambio climático. Por consiguiente, el fomento de un entorno alimentario saludable y en particular de sistemas alimentarios que promuevan una dieta diversificada, equilibrada y sana requiere la participación de distintos sectores y partes interesadas, incluidos los gobiernos, el sector público y el sector privado. Los gobiernos desempeñan un papel fundamental en la creación de un entorno alimentario saludable que permita a las personas adoptar y mantener prácticas alimentarias sanas. Las medidas que las instalaciones normativas pueden adoptar para generar entornos alimentarios saludables incluyen armonización de las políticas y los planes de inversión nacionales, en particular las políticas comerciales, alimentarias y agrícolas, con el fin de promover la alimentación saludable y proteger la salud pública mediante medidas orientadas a aumentar los incentivos a los productores y vendedores minoristas para que cultiven, utilicen y vendan frutas y verduras frescas, reducir los incentivos a la industria alimentaria que le permiten mantener o aumentar la producción de alimentos procesados con altos niveles de grasas saturadas, grasas trans, azúcares libres y sal. Alentar la reformulación de productos alimentarios a fin de reducir los contenidos de grasas saturadas, grasas trans, azúcares libres y sal, con miras a suprimir las grasas trans de producción industrial. Aplicar las recomendaciones de la OMS sobre comercialización de alimentos y bebidas sin alcohol para niños. Establecer normas para fomentar prácticas alimentarias saludables mediante la disponibilidad asegurada de alimentos saludables, nutritivos y asequibles en centros preescolares, escuelas y otras instituciones públicas, así como en lugares de trabajo.
Si bien estos son algunos consejos prácticos para mantener una alimentación saludable, hablando de frutas, verduras y hortalizas, comer al menos 400 gramos o 5 porciones de frutas y verduras al día reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente en fibra dietética. Para mejorar el consumo de frutas y verduras es recomendable incluir verduras en todas las comidas, comer frutas secas y verduras crudas, también de temporada, y comer una selección variada de frutas y verduras. Hablando de grasas, reducir el consumo total de grasa a menos del 30% de la ingesta calórica diaria contribuye a prevenir el aumento insalubre de peso entre la población adulta. Además, para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles es preciso limitar el consumo de grasas saturadas al menos del 10% de la ingesta calórica diaria, limitar el consumo de grasas trans a menos del 1% y sustituir las grasas saturadas y las grasas trans por grasas no saturadas, en particular grasas poliinsaturadas. Para reducir la ingesta de grasas, especialmente las grasas saturadas y las grasas trans de producción industrial, se puede cocinar al vapor o hervir en vez de freír, reemplazar la mantequilla, la manteca de cerdo y la mantequilla clarificada por aceites ricos en grasas poliinsaturadas, por ejemplo los de soya, maíz y girasol. Ingerir productos lácteos desnatados y carnes magras o quitar la grasa visible de la carne. Y limitar el consumo de alimentos horneados o fritos, así como de aperitivos y alimentos envasados, por ejemplo, donas, tortas, pasteles, galletas, panqués, que contengan grasas trans de producción industrial. Hablando de sal, sodio y potasio, la mayoría de la gente consume demasiado sodio a través de la sal y no consume suficiente potasio. Un consumo elevado de sal e insuficiente de potasio contribuye a la hipertensión arterial, que a su vez incrementa el riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. La reducción de la ingesta de sal al nivel recomendado, esto es menos de 5 gramos diarios, permitiría prevenir 1,7 millones de muertes cada año. Las personas no suelen ser conscientes de la cantidad de sal que consumen. En muchos países la mayor parte de la ingesta de sal se realiza a través de alimentos procesados, por ejemplo, platos preparados, carnes procesadas tales como tocino, jamón, queso, o de alimentos que se consumen con frecuencia en grandes cantidades, como por ejemplo el pan. La sal también se añade a los alimentos cuando se cocinan, por ejemplo, caldos concentrados de caldo de distinto tipo, salsa de soya, salsa de pescado, o en el lugar en que se los consume, por ejemplo, la sal de mesa. Para reducir el consumo de sal se aconseja limitar la cantidad de sal y de condimentos ricos en sodio, por ejemplo, las salsas, al cocinar y preparar alimentos. No poner sal o salsas ricas en sodios en la mesa, así como escoger productos con menor contenido en sodio. Algunos fabricantes de alimentos están reformulando sus recetas para reducir el contenido de sodio de sus productos. Además, se debería de alentar a los consumidores a leer las etiquetas de los alimentos para comprobar la cantidad de sodio que contiene un producto antes de comprarlo o consumirlo. La ingesta de potasio puede mitigar los efectos negativos de un consumo elevado de sodio en la presión arterial. La ingesta de potasio se puede incrementar mediante el consumo de frutas y verduras frescas. Hablando ahora de los azúcares, adultos y niños deberían reducir la ingesta de azúcares libres al menos del 10% de la ingesta calórica total. Una reducción al menos del 5% de la ingesta calórica total aportaría beneficios adicionales para la salud. El consumo de azúcares libres aumenta el riesgo de caries dental. El exceso de calorías procedentes de alimentos y bebidas con un alto contenido en azúcares libres también contribuye al aumento insalubre de peso, que puede dar lugar a sobrepeso y obesidad. Pruebas científicas recientes revelan que los azúcares libres influyen en la tensión arterial y los lípidos séricos y sugieren que una disminución de su ingesta reduce los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. La ingesta de azúcar puede reducirse del modo siguiente: limitar el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares, por ejemplo, aperitivos y bebidas azucarados y golosinas, o sea, todos los tipos de bebidas que contienen azúcares libres, incluidos refrescos con o sin gas. Cafés, tés,
bebidas lácteas aromatizadas y bueno, comer frutas y verduras crudas en vez de productos azucarados. Para lactantes y niños pequeños, en los 2 primeros años de la vida de un niño, una nutrición óptima impulsa un crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además, reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad y de enfermedades no transmisibles en el futuro. Los consejos para una alimentación saludable durante la lactancia y la niñez son los mismos que en el caso de los adultos, si bien los elementos que figuran también son importantes. Debería alimentarse a los lactantes exclusivamente con la leche materna durante los primeros 6 meses de vida. La lactancia materna debe continuar al menos hasta los 2 años. A partir de los 6 meses de edad, la lactancia materna se debería complementar con diferentes alimentos nutritivos. En los alimentos complementarios no se debería añadir sal ni azúcares. Una dieta sana para los adultos incluye frutas, verduras, legumbres tales como lentejas y alubias, frutos secos y cereales integrales, por ejemplo maíz, avena, trigo o arroz no procesados. Al menos 400 gramos de frutas y hortalizas al día, excepto papas y otros tubérculos feculentos. Menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres, que equivale a 50 gramos. En el caso de una persona con un peso corporal saludable que consuma aproximadamente 2.000 calorías al día, aunque para obtener beneficios de salud adicionales, lo ideal sería un consumo inferior al 5% de la ingesta calórica total. Los azúcares libres son todos aquellos que los fabricantes, cocineros y consumidores añaden a los alimentos o a las bebidas, así como los azúcares naturalmente presentes en la miel, los jarabes y los zumos y concentrados de frutas. Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Actualmente, las personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal. Por otra parte, muchas personas no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales. La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable estará determinada por las características de cada persona, por la edad, sexo, hábitos de vida y grado de actividad física, el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de la alimentación saludable siguen siendo los mismos. Bueno, esto sería todo por mi video examen. Gracias por la atención.